Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Soria Caballero y el día de hoy les traemos un nuevo episodio, en el cual les queremos dar la bienvenida tanto a alumnos como administrativos a este regreso a clases. Hola, mi nombre es Juan Pablo Torrijos. Frida, un placer estar contigo nuevamente. Y como bien has dicho, hoy estaremos hablando acerca del regreso a clases, un momento para cambios, oportunidades para renovar nuestro compromiso con los estudios. Así es, Juan Pablo, ya estamos en la última semana de enero y eso significa un regreso a clases próximo, el cual inicia el 31 de enero. Ya comienza Sensor UABC. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Brisaida Cortés y bienvenidos a una nueva cápsula de la sección Lo que debes de saber. ¿Sabías que UABC apoya a su comunidad universitaria con pruebas gratuitas de COVID-19? Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, la UABC ha implementado diversas acciones que permiten continuar las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de la cultura y los servicios, atenuando los impactos negativos en la comunidad universitaria y cumpliendo con la responsabilidad social hacia los bajacalifornianos. Entre dichas acciones se destaca la instalación de centros de diagnóstico COVID-19 en los 3 campus universitarios. A ellos pueden asistir alumnos, docentes, personal administrativo y de servicios de la UABC que presenten síntomas de contagio del virus, fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar general, fatiga, dolores musculares, pérdida del olfato y alteración del gusto. El servicio es gratuito para los cimarrones, lo que representa un ahorro que oscila entre los 1,000 y 3,000 pesos, que es el costo que estas pruebas tienen en laboratorios externos. Comunidad cimarrona, si bien no podemos negar el entorno incierto que ha acompañado a la pandemia por COVID-19, hay que recordar que en la UABC tenemos clara la misión de proveer educación de calidad, realizar investigación y extender los beneficios de la cultura y la ciencia. Y a pesar de la contingencia sanitaria, no nos hemos detenido. Tampoco hemos olvidado nuestro compromiso de responsabilidad social universitaria y evidencia de ello es el gran esfuerzo que hicimos para poner en marcha el hospital móvil que actualmente sigue atendiendo casos COVID, así como la realización de más de 24,000 pruebas de PCR totalmente gratuitas, entre otras acciones que han beneficiado a la comunidad. Reconocemos también que los efectos de la pandemia van más allá de la salud e impactan la economía de miles de familias bajacalifornianas. Por eso, en la UABC se han otorgado más de 55,000 becas en diversas modalidades, garantizando que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos económicos. Junto con ello, la solidaridad universitaria ha sido fortalecida con una intensa campaña desde la Fundación UABC, que ha entregado equipos de cómputo con paquete de datos a quienes no contaban con los medios para tomar clases en línea. En conjunto, hemos aprendido a convivir en la virtualidad, interactuando a través de una pantalla, lo cual nos ha permitido que a casi 2 años de la declaratoria de emergencia sanitaria, nuestras actividades sustantivas se sigan realizando siempre con el propósito de hacerlo con empatía, calidez y rostro humano. Y bueno amigos, hemos llegado hasta el final de esta cápsula, espero lo hayan disfrutado, nos vemos hasta la próxima. Hola, bienvenidos a la sección de A Ciencia Cierta. El tema del día de hoy será sobre los primeros auxilios psicológicos, que complementaremos con la información presentada en la conferencia impartida por la psicóloga Marcela López Castro desde el Comité de Salud Mental de la Facultad de Medicina y Psicología. Comencemos. Es normal que después de un suceso importante o tras vivir una situación de peligro, las personas entremos en un estado de shock. Para sobrellevar estas situaciones, existe una herramienta llamada primeros auxilios psicológicos.
la que nos puede ayudar a enfrentar estos escenarios de la mejor forma, disminuyendo la posibilidad de secuelas a futuro. Al comienzo de la plática, se comentó que los primeros auxilios psicológicos, o también intervención en crisis, se vincula, como sugiere el nombre, brindar apoyo durante el episodio de crisis que sufre alguna persona, es decir, durante una falla interna de los mecanismos habituales con los que contamos para reaccionar ante determinadas situaciones que puedan resultar angustiosas. Ahora bien, la maestra comentó que se deben tomar en cuenta ciertos factores del episodio en crisis en términos conductuales, cognitivos y biológicos, ya que depende mucho la edad de una persona, el evento crítico al que responde y sus experiencias previas de reacción ante un suceso angustioso. Nos platicó qué es lo que debe hacerse cuando una persona queda en shock. Puede ser que la persona esté en shock, entonces nosotros vamos a invitarla a que nos hable, a que se escuche qué fue lo que sucedió, ¿sí? Que nos podamos dar cuenta a través de que nos esté platicando cómo son sus reacciones, cuáles son sus sentimientos, cuáles son las actitudes, ¿sí? Ante el acontecimiento y poder observar cómo se va dando esta reflexión del asunto que la llevó a esa etapa de desequilibrio. Después, habló de algunas posibles soluciones para algunos casos que se podrían presentar, como un accidente automovilístico. Suponiendo que fue un accidente automovilístico, primero lo que tenemos que ver es la integridad física. ¿Cómo está la persona? ¿Está bien? ¿Tiene alguna lesión? ¿No tiene ninguna lesión? Si tiene alguna lesión, tenemos que estar pendientes en qué pasó, llamar a la ambulancia o a la policía, o sea, si la persona está allí, si no, nosotros lo vamos a hacer. Si la persona lo puede hacer, llamar a algún familiar. Si la persona no tiene la manera de comunicarse, pero sabe el teléfono, uno se va a comunicar, ¿no? Lo primero que se debe hacer para ayudar a las personas es presentarse, decir su cargo, pedir permiso para hablar con la persona afectada, explicar para qué se está ahí, prestar toda la atención y hablar despacio. En caso de ser un niño el afectado, se debe pedir permiso a los padres. Pero también hay cosas que no deben hacerse. Invadir el espacio vital de la persona, o sea, entrar como Pedro por nuestra casa, ¿sí? Hablarle bruscamente, mostrarse ansioso, estas actitudes no funcionan. Con esto finalizamos. Esperamos que la información que compartimos te sirviera para saber un poco más sobre los primeros auxilios psicológicos y su importancia a la hora de un momento vulnerable de crisis por el que esté pasando alguna persona. Nos vemos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Díaz. El día de hoy entrevistaremos a 3 compañeras cimarronas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales sobre el regreso a clases. ¿Qué esperas de este regreso a clases? La verdad es que espero muchas cosas, pero yo creo que lo principal sería regresar a clases presenciales. Las clases en línea resultaron ser muy tediosas para mí y extraño mucho poder ir a la universidad, poder estar con mis amigos, con mis compañeros, convivir incluso con mis profesores. También espero poder aprobar todas mis materias con buenas calificaciones y más que nada tener pues mucha salud. Bueno, realmente espero que cada protocolo de sanidad sea llevado a cabo para que nuestro regreso a clases presenciales sea permanente y no en un tiempo tengamos que volver a clases virtuales. ¿Cómo se siente con el regreso? Me siento nerviosa y ansiosa. Estoy cursando pues ya mis últimos semestres y eso me tiene como muy pensativa y por ende me hace sentir así. Pero tengo la esperanza de que todo va a salir bien y que voy a poder pues sacar adelante todo lo que tengo que hacer. No me siento segura volviendo a clases presenciales, ya que existen todavía muchos contagios y no todos nos tomamos la cuarentena como debe de ser. Me siento sumamente emocionada por este regreso a clases. Espero que sea un ciclo escolar sumamente provechoso
donde podamos convivir de forma armónica y amena, además de que podamos aprender nuevas cosas y que disfrutemos. ¿Qué le parecen las modalidades que se están llevando a cabo? Al principio, cuando era virtual, estaba muy frustrada por eso, pero el semestre pasado afortunadamente tuve la oportunidad de ir a la escuela de manera intercalada y eso favoreció muchísimo en mi motivación y también en mi aprendizaje. Entonces, espero que este semestre que está por iniciar también sea así, porque realmente considero que tanto a mí como a mis compañeros e incluso a nuestros profesores nos ha ayudado mucho a sobrellevar esto de la pandemia. Estoy cómoda con las clases virtuales, ya que considero que sí he aprendido con estas. Las clases que me han tocado han sido muy completas. Aunque la modalidad virtual que estamos llevando en la actualidad no es mi favorita, así como tiene sus contras, también tiene sus beneficios, como el llevar las clases con regularidad aún a pesar de las circunstancias, además de que nos ha permitido aprender formas divergentes de conocer, además de que también nos ha enseñado que aún a pesar de las circunstancias podemos adaptarnos y tomar lo mejor de ellas. Por nuestra parte ha sido todo, les agradecemos mucho su atención y les deseamos un excelente regreso a clases. Seguimos con Sensor UABC. En este año tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos brindan. Somos cimarrones orgullosos y estar en la universidad es uno de los compromisos que requieren esfuerzo todos los días. Exactamente como dijo Juan Pablo, es necesario valorar cada enseñanza que se nos da, así como comprometernos con las clases y también hacer nuestra experiencia universitaria más gratificante. Así es, Frida, estar en la universidad es una de las aventuras más grandes que tiene el estudiante, ya que a la medida de nuestro esfuerzo tenemos mayores oportunidades de conseguir el éxito. Elegí UABC porque desde pequeña siempre me han recomendado entrar a este lugar, siempre me han dicho que es una buena opción para estudiar una carrera, entonces desde pequeña pues siempre ha sido mi sueño entrar aquí y gracias a Dios pues lo conseguí, soy parte de esta universidad. Pues de que fue difícil, un poco, solamente era cuestión de pues estudiar todo lo que aprendí. Lo que hice para poder entrar a mi licenciatura fue simplemente investigar todo lo que conllevaba mi carrera y pues con respecto a eso pues empecé a estudiar y estudiar hasta pues ya poder tener confianza de pasar al examen y pues entrar aquí. Lo que me llamó la atención pues fue todo lo que en sí te enseñaban de toda la carrera, entonces dije de aquí soy. ¿Cómo reaccionó? Pues se sintieron muy orgullosos, se pusieron muy felices y pues por supuesto yo también porque pues siempre he querido entrar a esta universidad y por fin lo logré. Mis expectativas pues muchas, espero poder conocer a mucha gente, tener nuevas experiencias, poder aprender mucho en sí. Entonces espero muchísimo de estar aquí. Me siento muy orgullosa porque nunca pensé que lo iba a lograr, pero gracias a mis esfuerzos pues estoy aquí y voy a esforzarme mucho para ser digna de ser un cimarrón. Pues solamente les puedo decir que anímense, esfuércense mucho porque para mí tener una carrera es tener un buen futuro, entonces esfuércense porque pueden lograr cualquier cosa. Elegí UABC porque mi familia han estudiado en esta universidad y yo tuve este sueño e ilusión de ser estudiante en esta universidad. Honestamente, no miento, fue poco difícil. Eché todas las ganas, estudié todo lo posible para poder pasar. Estoy como que muy orgulloso, muy contento de ser parte de esta universidad, de tomar el reto de tomar los trabajos y tareas como un buen estudiante. Elegí esta licenciatura porque mi primera lengua fue el inglés. Me lo aprendí por medio de la música
las clases, las películas, los cómics, y quisiera compartir esta experiencia de la lengua de inglés como docente. Mi familia reaccionó muy contentos, muy felices y bien agradecidos a Dios. Me siento sentir como ser un cimarrón de esta universidad. Significa, lo bueno que estoy contento y agradecido de tomar el reto de poner en alto el nombre de UABC. Mi buen consejo es que sean ustedes mismos, estudien, prepárense, no lo crean lo difícil, ustedes sí pueden. Believe in your heart. Seguimos con Sensor UABC. Ahora queda a manos de la comunidad cimarrona mejorar para así ser de impacto positivo para la sociedad. Ciertamente, Frida, estar en la universidad, estudiar y formarnos en ella provoca en nosotros ser personas de juicio propio. Esto no solamente es gracias a nosotros, sino también a los profesores, directivos y administrativos que forman parte de esta gran comunidad universitaria, ya que el sentido del logro y el compromiso para cumplir nuestras metas provoca el éxito en nuestra vida. Efectivamente, Juan Pablo. Entendemos que por esta contingencia sanitaria nos hayan llevado a nuestras casas y muchos de nosotros hayamos abandonado los estudios. Sin embargo, si este semestre estás por retomarlo, te podemos decir que tú puedes. Sigue adelante. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Trámites y Servicios. En esta ocasión hablaremos sobre el curso del Servicio Social Comunitario, Herramientas y Oportunidades para el Desarrollo. ¿Estás listo para realizar tu servicio social comunitario y no sabes por dónde empezar? Forma parte de un proyecto grandioso que te brindará las herramientas necesarias para ser un agente de cambio en tu comunidad. Y además podrás acreditar 50 horas. Tienes hasta el 28 de febrero para registrarte de la siguiente forma. Ingresa en cualquier buscador, Becas Santander, y busca la beca Servicio Social Comunitario, Herramientas y Oportunidades para el Desarrollo. Antes de inscribirte, lee toda la información para que confirmes si es de tu interés la beca. Posteriormente, inscríbete rellenando las casillas con tu información y correo institucional. Si quieres conocer más información acerca de la acreditación de horas, visita la página de Facebook de Vinculación y Cooperación Académica UABC y busca la publicación acerca de los cursos. Ahí podrás encontrar más información y un correo al cual podrás contactarte. Y listo. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y hasta la próxima. Continúen viendo Sensor UABC. Sabemos que, en la actualidad, las noticias llegan a nosotros de manera más rápida y sencilla,
gracias al acceso a Internet. Pero desgraciadamente no todo lo que vemos en Internet es completamente real y puede llegar a crear una gran confusión en la población debido a las fake news o noticias falsas, las cuales te explicaremos a continuación. ¿Qué son las fake news? Hoy en día las noticias viajan más rápido por medio de las redes sociales, las cuales se han convertido parte de la vida cotidiana desde hace unos años atrás. Y así como nos han mantenido informados sobre nuestros artistas favoritos hasta acontecimientos internacionales, también se han encargado de confundirnos y malinformarnos con datos falsos. Las fake news o noticias falsas, como su nombre lo dice, son noticias que muestran información distorsionada o incluso completamente falsa, que puede confundir a toda una población causando malentendidos o situaciones alarmantes. Normalmente, las personas que logran difundir este tipo de noticias suelen crear perfiles falsos que logran llegar a cierta cantidad de personas para obtener seguidores y a su vez más viralidad en sus redes sociales. Muchas veces estas páginas solo buscan dar información falsa con fines de simple entretenimiento, dejándolo en claro que solo son una parodia de una página original, utilizando un nombre parecido pero a su vez gracioso a su origen. ¿Cómo identificar una fake news? Puede ser bastante confuso creer en una noticia cuando está muy bien redactada, o en distintas situaciones, no lograr comprender cierto sarcasmo que se nos presenta en dichas notas. Así que es bueno tomar en cuenta los siguientes datos para que no vuelvan a engañarte con este tipo de información. Siempre revisa si la nota está escrita por algún periodista o medio de comunicación. Esto te brindará el nombre del autor y podrás investigar si su trabajo es serio o solo alguien que se dedica al entretenimiento cibernético. También es necesario analizar que las imágenes, fotos o videos que se muestran en la nota sean correspondientes al tiempo y lugar en el que se menciona, de tal manera que esto demostrará de manera obvia si la información o acontecimiento redactado es cierto o falso. Esperemos que esta información te haya sido útil. Ahora ya sabrás qué hacer la próxima vez que dudes de una noticia. Y también tengas en mente que no todo lo que encuentres en Internet es real. Bienvenidos a tu sección favorita, donde cada semana aprendemos algo nuevo. Está por iniciar un nuevo semestre para estudiar. Hoy te daremos 5 tips para que empieces con el pie derecho tus estudios. Comenzamos. Número 1. Agenda tus compromisos. Contar con un cuaderno planificador es una gran idea al momento de organizarse. Permite tener a la vista todos los trabajos pendientes para la semana o el mes. Anotar ideas y apuntar compromisos familiares o laborales para hacer rendir mejor el tiempo. Número 2. Planifica. Un estudiante debe estar consciente de su horario de clases. Por lo tanto, debe ser capaz de apuntarse solo en actividades que encajen en él. Saturar los días con muchos compromisos no convierte a quien lo hace en una persona productiva. Saber aprovechar el tiempo es lo importante. Así que la mejor decisión es fijar un horario para cada actividad, en la que se participa y se dedica el tiempo que se puede. Número 3. Desarrolla técnicas de estudio. Estudiar en la universidad supone aprendizaje autónomo y muchas materias a la vez que manejar. Por eso es importante contar con métodos de aprendizaje que permitan hacerle frente a estos retos. En Internet es posible investigar diferentes técnicas, probar varias y quedarse con las que más se ajusten a tus necesidades. Número 4. Descarga aplicaciones. El celular está siempre a la mano y puede servir no solo para comunicarnos o compartir fotos. En el mercado hay disponibles aplicaciones gratuitas diseñadas para hacerle la vida más sencilla a un estudiante, desde planificadores de tiempo y tareas hasta herramientas para generar mapas mentales, organizar ideas, tomar apuntes o evitar distracciones. Número 5. Pedir asesoría especializada. Comenzar en la universidad muchas veces requiere acompañamiento, sobre todo porque la transición del bachillerato a la educación superior supone ritmos que pueden abrumarte. Es importante buscar ayuda de tutores que puedan asesorarte en tu formación. Listo, ahora con estos consejos podrás iniciar bien tu semestre.
Recuerda que la perseverancia es muy importante y más cuando el obstáculo es grande. Mucha suerte con tus estudios. Te esperamos la próxima semana con más contenido. Yo soy Juan Pablo Torrijos y esto es Ilumina. Aún en casa, podemos contagiar a los que queremos. Recuerda usar tu cubrebocas. Hola, bienvenidos a este video. Hoy les hablaremos sobre los alumnos que culminaron sus clases en Francia. En días pasados, culminó el programa de estancia corta virtual que consistió en 4 semanas de aprendizaje de francés con fines académicos, dirigido a 16 alumnos de UABC. El objetivo fue fortalecer la competencia lingüística en la lengua francesa. A continuación, te daremos algunos detalles sobre este programa. Número 1. Estos 16 estudiantes cursan las licenciaturas de Enseñanza de Lenguas, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería de Energías Renovables, Bioingeniería, Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales y Odontología. Además, también participaron alumnos de posgrado en Lenguas Modernas y Ciencias del Lenguaje. Número 2. El objetivo de este programa fue fortalecer la competencia lingüística en la lengua francesa de estudiantes de la UABC, en una de las mejores escuelas de francés en Europa, el Kabilam. Número 3. Se profundizó en la dimensión internacional académica multicultural, en la formación del estudiante en una lengua extranjera con componente multidisciplinario, a través de experiencias de aprendizaje en organizaciones ubicadas en los rankings mundiales o ampliamente reconocidas por su calidad en la enseñanza. Número 4. Dadas las características propias del programa virtual, se ha logrado impartir con éxito, ya que Kabilam es considerada una de las mejores instituciones desde 1964, la cual estableció convenio con UABC en 2011. Si te interesa participar en un programa como este, debes estar atento a todas las redes sociales relacionadas con la universidad. Además de mantener un buen promedio académico, recuerda que la responsabilidad es muy importante cuando se trata de los estudios, pues viene de la mano con nuestro futuro. Como esta, hay muchas más oportunidades que la universidad ofrece. Solo hay que estar atento e investigar. Por último, te agradecemos por ver este video y esperamos que esta información haya sido de tu agrado. ¡Hasta luego! Una vez más, les damos la bienvenida a todos los cimarrones y administrativos a este regreso a clases. Que tengan un inicio de clases llenos de buenas vibras. No olviden seguirnos todos los domingos por Síntesis TV a la 1:30. Muchas gracias por habernos sintonizado nuevamente el día de hoy. Esperamos que el programa haya sido de tu agrado. Te recordamos que todos los miércoles a las 11 de la mañana podrás ver la repetición del programa por el mismo canal. Y no olvides que tenemos redes sociales y nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Sensor UABC. Y en caso de que te hayas perdido algún episodio de la temporada pasada, no olvides seguirnos en YouTube como Sensor UABC. Esto es Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.